Juan Carlos Blum, que es Master of Science, Energy Management and Environmental Policy, y es el CEO de la consultora Eficacitas. Con él vamos a escuchar ahora su presentación y luego vamos a transmitir las preguntas que todos ustedes quieran hacer a través del chat y que aquí en la pantalla de la computadora vamos a estar atentos mirando y transmitiendo esas preguntas y esas inquietudes. Juan Carlos Blum, buenos días, bienvenido. Buenos días, Jorge, y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en este interesante foro. Bueno, te invitamos a que nos cuentes y nos hables de estos caminos hacia la sostenibilidad. De acuerdo, con mucho gusto. He preparado una pequeña presentación para, en esta breve charla, cubrir el camino hacia la sostenibilidad, tanto en el mundo como en Ecuador. Te escuchamos. Lo que vamos a tratar de cubrir, rápidamente, es analizar la situación energética actual y cuál es la tendencia hacia la transición energética en el mundo, porque es importante, los mercados energéticos son mundiales al final del día, y es importante ponerse en ese contexto, analizar los costos de inversión de las diferentes tecnologías de generación eléctrica, porque con esta crisis se ha escuchado mucho de diferentes alternativas y es importante poner en blanco y negro cuáles son los costos y cómo se las puede aterrizar. Y finalmente analizar el potencial real de las fuentes renovables de energía en el Ecuador, así como sus costos y precios en general. Esta lámina es súper decidora de cuál es la realidad del mundo. El consumo mundial de energía está concentrado y sigue concentrado y seguirá concentrado por muchos años en el petróleo, el carbón y el gas natural. Si vemos muy de lejos, le sigue la energía hidroeléctrica y el resto, ¿no? Solar, viento, eólica, biomasa, pero muy de lejos. Este cuadro nos dice cuál es la realidad actual del consumo o del uso de energía en el mundo. Y este gráfico lo enseña de igual manera, sea que lo veamos como el consumo total de energía, energía térmica, energía eléctrica o como energía eléctrica. Como energía total, la participación de las renovables, aunque crece velozmente, y es lo que reportan los medios, aunque tiene una velocidad de implantación impresionante, sobre todo solar y todavía algo hidráulico o hidroeléctrico, sigue siendo muy importante, sobre todo en el transporte, el petróleo, y en el mundo, como en India, China, Estados Unidos, todavía el carbón y el gas natural que va creciendo. El gas natural es un combustible a tener en cuenta. Miren que en ambos gráficos, sea por consumo de electricidad o energía total, el gas natural se mantiene sin variar. Es interesante para Ecuador ver que el mundo no usa combustibles líquidos para la generación termoeléctrica, que el mundo usa gas natural o carbón. Ecuador es bastante especial en el uso de combustibles líquidos, y aquí sí la hidroelectricidad tiene una participación importante y creciente, y nuclear mantiene una participación de una buena manera. Eólico es más importante en el mundo que solar, pero eso está siendo revertido o cambiando rápidamente. Ya vamos a ver por qué. Solo para mostrar rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, que es uno de los motores, uno de los drivers para la transición energética, está concentrada en el sector de energía, casi el 75%, 73% está o se debe al sector de energía en sus diferentes usos, desde usos en edificios, transporte, uso en la industria, etcétera, y con otros consumos importantes, pero mucho menores en la agricultura, en la industria de los desechos. Esto solo para pasarlo súper rápido. Es interesante ver que Latinoamérica
representa dentro, este país de aquí, dentro de las emisiones en el mundo de gases de efecto invernadero, el área andina tiene el menos del 1% de las emisiones. Este gráfico nos permite ver dónde estamos y cómo camina la transición energética. La transición energética se debe a que si no tomamos acciones, el incremento de 1 grado centígrado promedio en la Tierra es algo dramático. Si no se toman medidas, sobre todo en la parte de energía, vimos la importancia del sector energético. La transición energética al final del día se va a resumir en una palabra: electricidad. País que no sepa manejar o no pueda manejar su electricidad de una manera adecuada se quedará rezagado en el mundo y será parte del tercer y cuarto mundo. Y eso nos lleva a reflexionar lo que pasa en países como Ecuador actualmente, Colombia. Si no hay políticas para la transición energética, se espera un cambio entre 4 y 5 grados centígrados, lo cual sería catastrófico para el comportamiento climático del mundo, ¿no? Con más eventos como huracanes, tifones, etc., ¿no? Con las políticas actuales se espera estar entre un 2.5 y 3 grados centígrados, a pesar del la gran implantación de fuentes renovables en los últimos años. Estamos bastante lejos de alcanzar el 1.5 y máximo el 2 que las partes o los gobiernos se han fijado como una meta, y los científicos han fijado como una meta para mantener un clima relativamente estable, ¿no? Con las políticas actuales andaremos alrededor de los 3 grados centígrados. Es decir, la transición tiene que acelerarse, tiene que hacerse mucho más agresiva, y se espera que en los próximos 30 años el sector de electricidad sea un sector extremadamente dinámico, con expansiones y cambios y incrementos de potencia por todo esto de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, profundos. Ahora sí, esto no es gratis. ¿Y cuánto cuesta la transición energética? Depende del escenario en que lo veamos. Si nos mantenemos como estamos actualmente, casi sin cambiar, hablamos de unos 300 billones de dólares. Si nos vamos al escenario más agresivo, con una transición radical, pues andamos alrededor de los 800 billones. Al paso actual, con las políticas actuales, estamos hablando de unas inversiones en el mundo de unos 400 millones y en un paso acelerado, que es realmente el que convendría, pero estamos muy lejos de llegar a él y de que los recursos económicos hayan sido canalizados hacia el cumplimiento de esta meta, entre unos 500 y 600 millones. Es decir, las inversiones en cualquiera de los casos en el sector eléctrico, porque no es el sector de energía, el sector eléctrico específicamente, van a ser masivas. Así como en el siglo XX lo fueron en petróleo, ahora se espera que sean en el sector eléctrico. La transición energética, los COPs y todo el glamour de estas reuniones que ahorita están juntados para ver las políticas de biodiversidad de las COPs, se reduce en una palabra para su éxito: electrificación, y electrificación en grande. De las fuentes renovables, veámoslas, es súper interesante echarles una mirada. Esta amarilla es espectacular. Miren, estos son costos de capital. Esto es el costo de capital por kilovatio hora instalado. Desde el año 2010 vemos cómo solar ha caído tremendamente y lo que ha permitido el boom de plantas o de instalación de generación de energía solar. Se debe a esto, específicamente a esto. Esta rojita que está aquí arriba es solar también, pero solar concentrada, ¿no? El resto de energías se mantienen estables, por ejemplo, biomasa, que es una fuente muy confiable. Hidroeléctrica se mantiene
por ahora estable, pero con tendencia a la alza. Y ya lo vamos a discutir un poquito más adelante. ¿Por qué es esa tendencia a la alza? No tiene que ver con cuestiones tecnológicas como tiene que ver esta caída abrupta de solar, ¿no? Y geotérmica, que le ha escuchado hablar en Ecuador mucho en los últimos días, y vamos a hablar rapidito de ella y los desafíos y problemas. Y es para la energía que menos estamos listos en Ecuador es geotérmica, y es una de las más costosas. Sus costos de capital se mantienen estables. Si vamos a la disponibilidad de planta o a la capacidad, el capacity factor y por eso hablan tanto de geotermia. Geotermia es la que tiene el capacity factor más alto de todas las renovables, ¿no? Hidroeléctricas está bastante bien, y la que tiene el capacity factor peor de todas, y a pesar de eso es comercialmente es disponible, es solar. Solar tiene un capacity factor de alrededor del 10%, lo cual es terrible, pero nos da un room for improvement súper grande. O sea, hay un lugar para mejora súper amplio, ¿no? Entonces, solar es una de las realidades, fuentes renovables actuales. Una de las promesas es wind offshore, cuyos precios vienen cayendo, pero que ha tenido un revés en Estados Unidos fuerte en el último año, ¿no? Aquí vemos lo mismo, geotermia arriba, y aquí también vemos solar, cómo caen los costos a lo largo en un periodo súper corto. Aquí está 2010 a 2020. Es impresionante el cambio. El resto, o la caída, el resto se mantienen bastante estables. Si ven, hidroeléctrica se mantiene estable con una tendencia a la alza en los últimos años, y biomasa con picos, pero en general sin cambios drásticos. Veo que estoy un poco atrasado con el tiempo, pero vamos ahí. Esto nos permite ver rápidamente los dos indicadores económicos que nos llevan a tomar decisiones en el sector eléctrico. Uno son los costos de capital o costo instalado de la infraestructura, y el costo nivelado, que es un índice o un cálculo económico muy propio del sector eléctrico, del sector energético, ¿no? En eso se especializan los economistas de energía, ¿no? Miren solar, es impresionante ver cómo al inicio de la década del 2010 andaba por alrededor de casi $5,000 el kilovatio instalado, y en el 2020, y ha caído mucho más al 2024, significativamente, ya tenemos $800 por kilovatio instalado. Es una caída, por decirlo de alguna manera, brutal. Si lo vemos en términos de los costos nivelados, y quizás es lo que estamos más acostumbrados a escuchar, pasó de 38 centavos de dólar a 0.05 centavos de dólar, y ha caído todavía el costo de generación, ¿no? Entonces, esta tabla es súper decidora. Igual en concentrado, en solar concentrado, veamos hidroeléctrica. Hidroeléctrica, como les decía, ha subido ligeramente de unos $1,200 a $1,800, $1,900. Y voy a explicar de una vez por qué, a qué se debe este cambio. Este cambio se debe no a que la tecnología no ha mejorado, la tecnología ha evidentemente mejorado, pero no para cubrir el tema geográfico. Los sitios disponibles para construir proyectos hidroeléctricos actualmente ya no están los mejores. Los mejores fueron tomados en el siglo XX. Excepción de esto es la región de Latinoamérica, y específicamente Sudamérica y Ecuador, que tiene bastantes sitios buenos o con potencial hidroeléctrico alto, que no han sido desarrollados, ¿no? Geotermia ha subido más o menos de unos 2,000 a unos 4,000. ¿Por qué? Y voy a hablar de una vez de geotermia. Si bien geotermia es la que tiene el capacity factor mucho más alto,
espectacular, de alrededor casi de 90. Eso no se tiene en ninguna fuente alterna, a no ser que sea generación de base o load que se hace con gas natural o con térmicas. Geotermia le sigue ahí. Sin embargo, los estudios necesarios para cristalizar el potencial de geotermia es muy similar o guarda paralelismo con la exploración petrolera. Hay que perforar pozos y, a diferencia de la explotación petrolera, esos pozos son súper costosos porque perforas típicamente en basalto, cerca de volcanes, y esos pozos cuestan, solo un pozo de prospección, entre 10 y 15 millones de dólares, que con eso puedo juntar el capital inicial para arrancar una planta de unos 40, 50 solar. Esos son los desafíos de geotermia. Voy a seguir porque si no termino. Esta lámina es lo que he conversado ahora. Aquí es importante ver estos que son outliers, son puntos disparados, pero que se han dado. Se ha llegado a conseguir precios de subasta hasta de 1 centavo para solar en Arabia Saudita y eólico costa afuera de 5 centavos. Me detengo rapidito en costa afuera, que es una de las que promete más en el corto y mediano plazo. Estos 5 centavos de dólar impulsaron a un montón de compañías europeas, desarrolladoras europeas, que son 2 o 3 súper grandes, a hacer bids, a hacer licitaciones en Estados Unidos, de las cuales se han retractado, sobre todo en el estado de Nueva York, porque no les dan esos costos tan bajos. En Boston, en el área de Massachusetts, han hecho un esfuerzo y se han mantenido, pero la tendencia de los costos del costo levelizado para costa afuera, wind offshore, es hacia la alza, no hacia la baja. Voy a continuar. Hacia la situación energética en Ecuador. Déjenme regresar al anterior. Algo que resalta aquí esta lámina es que el potencial hidroeléctrico, contrario a lo que pasa en el mundo, que comienza a escasear, en Ecuador sigue siendo interesante. Y lo vamos a ver aquí. El comparativo de potencia efectiva en servicio público en Ecuador, mientras en el 2000 teníamos en hidroeléctrica alrededor de 1.300, a finales del 2021, por todos los proyectos hidroeléctricos, contamos alrededor con unos 5.000, ¿no? O sea, aquí lo importante es ver cómo creció y se ve una alta concentración del mix de Ecuador en hidroeléctricas, ¿no? En eólica hay un salto brutal con 2 proyectos, básicamente, pero es porque no había nada antes de esto, y térmica. Esto refleja algo de los problemas que tenemos. Hay una disminución en capacidad térmica significativa, ¿no? En Ecuador, que es súper importante la capacidad térmica para la carga de base y para cubrir las fluctuaciones de las energías renovables no convencionales. Hay una definición súper particular de energías renovables no convencionales en Ecuador. Si ustedes ven, esto es lo que quería mostrar, el potencial hidroeléctrico en Ecuador sigue siendo altísimo, con mayor y menor dificultad, que se refleja en costos de capital o costos de instalación para las implantaciones hidroeléctricas. Quedan alrededor de 17.000 megas por desarrollar, de los cuales se ha desarrollado alrededor de 5.000. En fotovoltaico estamos en pañales, con 13.000 megavatios de potencial. Eólico hay un potencial significativo, aunque significativamente menor que los anteriores, de alrededor de 900, aunque se ha desarrollado solo, digamos, 40 megavatios a la actualidad. 50 megavatios. Biomasa, que siempre es interesante porque es confiable, y un potencial grande geotermio por la confiabilidad. El problema ahí son las inversiones y los costos y el tiempo que toma desarrollar eso. Son tiempos súper largos que requieren una planificación seria y de largo aliento. El potencial hidroeléctrico, hay 11 cuencas hidrográficas con 17.000 megavatios de los más viables. Se han aprovechado alrededor de 5.000 y nos quedan alrededor de 17, lo que vimos anteriormente.
Esta lámina que ustedes están viendo muestra emplazamientos que ya han sido identificados de diferentes capacidades. Van desde 120, 150 megavatios hasta 40 megavatios, ¿no? Y están realizados todos los cálculos y van a ser o forman o se parte del plan maestro de electricidad. Van a ser incluidos. Y sus costos de instalación varían más o menos. Por ejemplo, Misaguayí desde los 1.600 hasta los 900 hasta los $900 por kilovatio hora instalada. Esto es súper interesante, de los procesos públicos, cuáles han sido los precios garantizados, o lo que en Ecuador lo denominan los precios de reserva. Por ejemplo, Billonaco 1, Billonaco 2 o Billonaco 3 de 110 megavatios tuvieron precios de reserva de 6 centavos, de 6.4 centavos. Los oferentes, el que ganó fue Cobra con 6.1 centavos, estuvo Neón y Total con 6.8 y Neón con 8. Se ve una dispersión de precios. Eólico todavía está asentando dónde deben andar los costos. El fotovoltaico en el Aromo tuvo un precio de reserva básicamente de 7 centavos de dólar. Ahí Cobra fue el ganador de... no, perdón, en ese caso fue Solar Pack, ¿no? Por muy poco, ¿no? 69.35 versus 69.98. En los procesos públicos de selección, el último fue en diciembre del 2022. Este era el bloque de fuentes que salieron a concurso. Hubo adjudicados en todo, en eólico, en hidroeléctrico y en solar. En lo único que no hubo adjudicados fue en biomasa. Evidentemente el precio calculado de reserva, o el precio que ofertaba o que proponía el Estado ecuatoriano a los proponentes era muy bajo. Por eso no hubo ningún proyecto asignado. Aquí está el número de proyectos que fueron asignados en total, el número de proyectos, para un total de 1.062 megavatios, ¿no? Con 655 eólicos en esa oportunidad. Y para terminar, la evolución de los precios en Ecuador, o de los costos levelizados. Si vemos, vienen desde las regulaciones del CONELEC hasta el ARCONEL, y hay una que nos va a saltar a la vista, los famosos 52 centavos que se daba a solar. Me va a decir, wow, eso es brutal. Sí, es brutal si yo lo analizo al día de hoy, en donde los precios instalados están alrededor de 6 centavos. Los costos nivelados están entre 6 y hasta en 1 centavo. Ahí se ve espectacular. Pero si nos acordamos, vimos las tablas de cómo estaba al inicio, y es la que más ha caído sus precios. En el 2010 estaba alrededor de 39 centavos, 39, 40 centavos. Entonces, estos precios no son descabellados y han ido cayendo, ¿no? Como ustedes lo pueden ver, a la última regulación de ARCONEL que tengo aquí, con 5 centavos, por ejemplo, 5,60 centavos, que corresponden a los precios de reservas, o aproximados a los precios de reserva, es de una regulación del ARCONEL del 2021. Esto de aquí es lo que vimos anteriormente, los precios de reserva para Billonaco 1, Billonaco 3 y el fotovoltaico.
Esta tabla de aquí proviene de los precios de reservas que yo estoy mostrando y por qué una Excel tan fea en una presentación tan importante y tan bonita como la de hoy. Esta es la pantalla de la licitación pública. Aquí ven a la gente del gobierno haciendo las adjudicaciones en diciembre del 2022, que fue una sesión abierta y con publicación de los documentos. Y aquí se ve lo que ofertó cada uno de los participantes en el bloque de 500 que se iba a asignar. Aquí en otros criterios de selección, bueno, quería mostrar, no se me mueve la presentación, que en los criterios de selección, con una selección ponderada, ahí se movió demasiado, de diferentes fuentes en Ecuador, donde entra hidráulica, y con esto termino, fotovoltaica, eólica, biomasa y geotermia, las que califican como una mejor inversión, y muy de cerca y casi empatadas, porque estos son cálculos teóricos, está la hidroeléctrica y la fotovoltaica, incluyendo una serie de factores de costo de capital, costos nivelados, impactos ambientales, temas sociales, posibilidades de financiamiento, etcétera, etcétera, nos dan como las opciones más viables en Ecuador, no que las otras no lo sean, a hidroeléctrica y fotovoltaica. Y con eso espero haberles dado una pantallazo y me he extendido demasiado al panorama mundial referente a la electricidad, la transición energética, la transición eléctrica, y el panorama en Ecuador al día de hoy. Jorge, listo. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos, por presentarnos un panorama amplio